Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro del Taller de Filosofía de la Liberación de la Universidad Nacional de las Artes. Hoy nos convoca un tema que toca algo muy cercano, es nuestra vida cotidiana, con un título atrayente, ¿no? La fenomenología de la liberación en la era del capitalismo afectivo. Vivimos en un tiempo en que el capitalismo ya no parece interesarse solamente por lo que producimos con nuestras manos, con nuestro trabajo. Va más allá. También se interesa por lo que sentimos, por lo que deseamos, por nuestros miedos, por nuestras emociones y también por nuestras necesidades de reconocimiento. Nuestros afectos también pueden convertirse entonces en mercancía. Y más, las redes sociales, los algoritmos y las nuevas tecnologías conocen cada vez más de nosotros. Pueden saber qué miramos, qué nos gusta, qué nos indigna y hasta aquello que logra captar nuestra atención. Por eso pensar una fenomenología desde una mirada de la liberación en este contexto implica necesariamente preguntarnos cómo estamos viviendo este mundo y sobre todo qué ocurre con el otro cuando nuestros vínculos y nuestros afectos son incorporados a la lógica del mercado. Podemos preguntar si seguimos encontrándonos verdaderamente con el otro, cuando hasta nuestros deseos son observados, medidos y utilizados, es algo que vamos a charlar hoy, porque para ayudarnos a pensar estas cuestiones, contamos nuevamente con la presencia de nuestro compañero, el doctor Alan Quesada, quien ya nos ha acompañado en otros encuentros y a quien nos alegra mucho volver a ver en nuestro taller. La coordinación de este conversatorio estará, como siempre, a cargo de nuestra compañera Silvia Delia Magdalena. Alan, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y sin más, Silvia, te cedo la palabra. Bueno, pasaré a leer una semblanza bastante extensa de toda la labor que ha realizado Alan. Alan Quesada es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Estudios Visuales por la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor en Filosofía por la Universidad de Guanajuato, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios en Estética y de la Asociación de Filosofía y Liberación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Ha publicado libros, entre ellos Miradas filosóficas, Estética del cine en México, Consideraciones estéticas, Horizontes multidisciplinarios de la sensibilidad y El cine rebelde. La descolonialidad latinoamericana a través de sus cinematografías críticas. También ha publicado artículos como Cinema Liberación, el arte cinematográfico como liberador de conciencias, estética de lo invisible, decolonialidad del sentir, materiales para una estética de la liberación, el, esta- el estadio del padecimiento, entre otros. Ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales, presentando algunas conferencias magistrales y ponencias sobre distintos tópicos de su interés. Impartió los cursos de Estética de la Liberación para la Escuela Andina de Cinematografía en Bolivia y en 2 ocasiones
para la Universidad Nacional de Comahue, Argentina. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela Nacional de Danza Folclórica del INBA, como titular, impartiendo las asignaturas de Filosofía de la Danza, Teoría del Arte, Estética y Documentación, institución en la que recientemente cumplió 10 años de antigüedad y en la que se encuentra dirigiendo algunas tesis de licenciatura. Paralelamente, labora en el Centro Universitario Incarnate Word como profesor de asignatura, impartiendo las materias de introducción a la filosofía, ética, lógica, apreciación artística y seminario de apreciación literaria. Se ha concentrado en cuestiones dirigidas a la filosofía de la liberación, ética, filosofía política, estética, problemas sociales, pedagogía crítica, descolonialidad latinoamericana, interculturalidad y filosofía de la liberación. Bueno, Alan, te cedo la palabra para que realices tu intervención. Muchas gracias Silvia, gracias Daniel. Qué gusto estar ahora que ya están la mayoría, si no es que la totalidad de las personas que nos van a estar acompañando. Bueno, pues reiterarles el agradecimiento por invitarme a este espacio. La verdad es que para mí es un placer, es un honor que me inviten a charlar con ustedes en función de tratar de discutir pues estos temas que yo de alguna manera he ido investigando y que son parte de mi formación. Bueno, como saben, el texto se titula La fenomenología de la liberación en la era del capitalismo afectivo. Entonces, más o menos para tratar de ser como muy amigable con el diálogo, trataré de dar un panorama, primeramente hablando de la fenomenología de la liberación de manera un poco general para después ya introducirnos al tema del capitalismo afectivo como crítica, que al final, bueno, dicho sea de paso, comentarles que mi interés es, al final de cuentas, que toda esta reflexión recaiga sobre el aparato conceptual que pues he ido trabajando, en algunos sentidos construyendo, de la estética descolonial y estética de la liberación. Para lo, para lo cual me gustaría mencionarles que, bueno, como ustedes saben, el maestro nos heredó, nos legó eh, una estética que además está a punto de salir publicada, ¿no? Digo, independientemente de las hipótesis sobre estética, ahora también se trata de, ya en sus últimas reflexiones, pues acceder a lo que ya eran, ya no las hipótesis, sino las tesis. Fue el asunto de la estética para el maestro Dussel, pues fue un tema quizá, aquí tengo que aclarar, es muy importante que yo les aclare mi sesgo, porque para el maestro, si bien la estética es un asunto al que parece llegar tardíamente, em, al menos nominalmente, por decirlo así, o sea, llamada una estética de la liberación, yo siempre he sostenido que el maestro Enrique Dussel siempre trabajó en una estética, aunque quizá no directamente, pero siempre tuvo dentro de toda su sistema filosófico, que podríamos mencionar como la ética de la liberación, la política, la pedagógica, la erótica, la fenomenología, incluso la lógica. Él ya en todos estos, si nosotras y nosotros leemos entre líneas en el discurso del maestro, vamos a encontrar que siempre hubo una especie
de aparición de la estética, aunque no necesariamente nombrada como tal. Esto es muy importante porque, bueno, en este sentido, yo considero que hay dos estéticas dusselianas, ¿no? Esta parte que ahora ya es inscrita en lo que son los orígenes que el maestro habla en sus últimos años de vida, y la otra es una estética que algunas personas nos dedicamos a rastrear ya desde hace quizá unos más de 15 años, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero mencionarlo porque justamente em, el maestro Enrique Dussel en algún momento hace una publicación sobre la fenomenología de la liberación como parte de sus estudios de filosofía de la liberación. Y en este sentido, bueno, dando este recorrido, eh, interesa acercarnos a la idea de la fenomenología, primero en general, para pensar justamente uno de los temas que ahora se están discutiendo mucho, y es que para pensar en cualquier tema fenomenológico, hay que pensar en la estética. Y para pensar en la estética, hay que pensar en fenomenología. Es decir, si la estética casi inmediatamente alude a lo que aparece, o esta es como la consideración canónica que siempre que tenemos muy a la mano, eh, es lo que aparece. Pero lo que aparece es percibido de alguna u otra manera. Y esto es el carácter fenomenológico. Y todo aquello que es percibido, como ya nos decía el compañero Daniel, tiene alguna forma de percibirse afectivamente, pero también de manera sensual, ¿no? Vamos a decir, de aquí en lo que acaba nuestro diálogo, sensoafectivo, ¿no? Una sensoafectividad. Entonces, para bien, entonces en este sentido nos cuestiona el maestro frente a la tradición fenomenológica de Husserl y de Heidegger, por ejemplo, si bien el fenómeno es aquello que aparece en nuestro mundo, ¿a qué nos referimos por nuestro mundo? ¿Y a qué nos referimos con lo que aparece? Porque lo que aparece en nuestro mundo, por nuestro mundo, tendríamos que decir en realidad nuestro horizonte de sentido, porque eso es lo que, ¿no? Cuando el maestro decía, yo pedagógicamente, por ejemplo, hablo desde eh, mi ancestralidad incluso, todo aquello que culturalmente llevo cargando, eh, desde lo cognitivo, pero también desde lo sensible. Entonces, mi mundo no podría implicar una totalidad, al menos no una totalidad como la ve el sistema. Por el sistema vamos a pensar en esta distinción que hacía Wallerstein del sistema mundo. El sistema mundo es el sistema capitalista, el sistema moderno capitalista, ¿no? Entonces, ¿qué hay más allá de eso? Eh, ¿Qué pasa con aquello que no percibimos? Más adelante ustedes van a ver que ya incorporando el tema de la estética, voy a hablarles un poco de nuestra percepción sobre belleza y fealdad. Pero justamente antes de llegar a ello, eh, evidentemente hay que entender pues qué entendemos por bello, pero qué entendemos por bello a partir de qué es lo que sí percibimos en el mundo, ¿no? Si bien ustedes saben que mucho del pensamiento de la filosofía de la liberación surge, además de la teología y del pensamiento latinoamericano, también tiene mucho que ver con el marxismo en el sentido de los principios, ¿no? Y bueno, evidentemente aquí tenemos el asunto con Marx, ¿no? En la filosofía se ha dedicado a interpretar el mundo de diferentes maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Creo que es una frase que casi casi nos tenemos que aprender de memoria en el primer semestre que empezamos a leer Filosofía de la Liberación,
pero, o marxismo, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde partimos? De interpretar al mundo, porque claro, para transformarlo primero hay que interpretarlo, de alguna manera. Pero ¿de dónde partimos para interpretar este mundo? Sí, podríamos decir, hay una otra o un otro fuera de este mundo que yo percibo. ¿Y cómo sabemos eso si no lo percibimos, ¿no? Justamente, de dónde partimos? Bueno, lo que nos dice Enrique Dussel en primer término es que para pensar en un mundo, el mundo que pensamos sería un adentro, algo que llamaríamos un adentro. Y entonces todo aquello que queda afuera es la exterioridad. O sea, este espacio que podríamos decir es lo que hay más allá del mundo que percibimos, es la exterioridad. Y en esta exterioridad justamente viene lo que nos dice Enrique Dussel. En esa exterioridad habita lo que Enrique Dussel nos dice que no nos aparece en el sistema mundo moderno, ¿no? ¿Y quién habita ahí? Las víctimas. Pero ¿qué son las víctimas si no las buscamos pensar en abstracto? Bueno, las víctimas del patriarcado, las víctimas de la clase, ¿no? De la lucha de clases, las víctimas de la raza, las víctimas de los diferentes miedos. También me gustaría un poco adelantándome a uno de los temas que estoy trabajando sobre estética, que es la gerontofobia, ¿no? También. Recordemos que uno de los asuntos con la modernidad capitalista y con las lógicas neoliberales, pues es la superproducción, ¿no? También ya lo había mencionado el colega Daniel cuando dice este sistema de producción de estar, ¿no? El capitalismo absorbe no solo la producción, sino también el sentido. Pero entonces hay un vaciamiento de nuestra humanidad en cuanto a lo que es la producción. Ahora, ¿cuál es el problema, para volver en ello, pero cuál es el problema fenoménico respecto de la gerontofobia, o sea, del miedo a envejecer? Uno de estos problemas es que nosotras y nosotros mismos, como, como humanidad, hemos incorporado ese discurso a nosotras y a nosotros mismos. O sea, lo tenemos instalado. Tan es así que hemos aceptado este discurso de, bueno, yo ya no puedo hacer tales o cuales actividades, o ya es normal que yo tenga problemas de salud, o como decimos acá mucho con las bromas en las redes sociales, ¿no? Que me duela la rodilla o que ya no me funciona la rodilla, porque ya tengo cierta edad, ¿no? Entonces, caemos en una condicionamiento, que es un autocondicionamiento, que juega muy a tono con lo que está esperando el sistema, porque justamente el sistema espera que nos adecuemos, ¿no? Por ejemplo, a ya no conseguir un empleo o a no, digamos, si no se logró nada, durante la temporada de juventud, o la temporalidad de la juventud, entonces pues hay un problema ahí en que uno no está cumpliendo con su ser productivo. Dicho sea de paso, muy rápido, ustedes tal vez han escuchado de las lógicas de la cuarta transformación aquí en México, políticamente hablando, que bueno, que justamente estamos en nuestro segundo, se le llama segundo piso de la cuarta transformación, en donde se ha decidido darle una beca mensual, bimestral a las personas de la tercera edad, pero justamente no bajo esta lógica de la inutilidad, sino bajo un reconocimiento de lo que el sistema ha hecho siempre con la humanidad, con el mexicano y la mexicana de explotar este trabajo, ¿no? Y al final no tener ninguna, digamos, quienes se han dedicado al trabajo informal, o quienes sí han trabajado quizá en una empresa durante muchos años, pero reciben un sueldo, reciben una pensión bastante reducida, bueno, pues tienen ahí ese espacio, ¿no? Entonces, esto lo decía yo muy de paso porque también una de las víctimas que, bueno, yo ya estoy incluyendo acá en el discurso, este,
porque todavía el maestro había pensado incluso en adultocentrismo, ¿no? Pero ya como negación pedagógica hacia las infancias, bueno, también hay que pensar esta parte de la gerontofobia. Entonces, bueno, estas víctimas habitan fuera del sistema. Querría decir ontológicamente, es decir, bajo la premisa del ser, de lo que podemos decidir lo que es y lo que no es, pues lo que es, desde la crítica que había hecho el maestro al mundo em, ateniense, pensando, ¿no? En este, mm, en el pensamiento eurocéntrico, era en lo que está, decía Aristóteles, ¿no? Lo que está fuera, lo que está más allá de la sociedad, o es lo bárbaro, o es los dioses, ¿no? Son los dioses. Pero justamente cuando nos referimos a qué hay más allá de Atenas, lo demás era lo barbárico, ¿no? Lo bárbaro. Ahora, pasa lo mismo con el sistema mundo, donde todo lo que está más allá es parte del no ser. El no ser, el ser entonces, como fenómeno, como lo que aparece, es lo masculino, es lo blanco, es lo privilegiado, lo joven, ¿no? Em, lo heterosexual, lo heteronormado, en este sentido. Entonces, todas estas víctimas han estado fuera del sistema, quiere decir que no aparecen. Entonces, esto es interesante porque cuando nosotras y nosotros vemos por la calle a alguien que nos pide una moneda y que a veces estamos en nuestra lógica, en nuestro día a día, en nuestra inmediatez, y ya no vemos el dolor de esta persona, ya no escuchamos su lamento, no escuchamos su pedido. Entonces lo que estamos haciendo es habernos instalado en esta lógica de la inmediatez y haber perdido sensibilidad frente a ese otro. Y eso fenomenológicamente quiere decir que estamos inmersos en una fenomenología del sistema. Por el otro lado, lo que nos diría el maestro Enrique Dussel sería lo que va más allá o sea, hay que ir entonces más allá de esta fenomenología para llegar a acceder a ese otro o a esa otra que está fuera del sistema, que está en la exterioridad. Pero ¿cómo se accede a ese otro o a esta otra? Pues ya no por el fenómeno, porque no va a aparecer, porque el sistema no me deja, no me permite verlo. Dice Enrique Dussel, tiene que llegar el momento de la epifanía. Ya no ya no captar el fenómeno, sino de la epifanía, que sería la revelación del otro o de la otra, pobre, oprimida, excluida, que siempre ha estado fuera del sistema. Eh, en este sentido, puedo, nos dice Dussel, ok, puedes haber reconocido en algún momento, puedes haber llegado a esa otredad, a esa alteridad, pero eso no es suficiente, porque esa otredad, para que funcione realmente como una revelación, como la revelación que debería ser la epifanía, debería de cuestionar mi propio mundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo, por ejemplo, como hombre, masculino, heterosexual, que vive en el centro, quizá, con ciertos privilegios, tendría que cuestionar mi sistema de privilegios y salirme de ellos para entonces actuar en consecuencia en este reconocimiento. El reconocimiento, entonces, la fenomenología de la liberación no es una mera fenomenología de percibir un árbol, de percibir una hoja, sino que tiene necesariamente esta base ética y vamos a decir, tratando de llegar un poco más a la profundidad, aunque bueno, aquí tengo que aclarar, el maestro nunca, al final de sus días, de sus reflexiones, reconocería que no habría que poner
nivel de importancia, no había que enumerar qué era más importante, si el nivel estético o el nivel ético o el nivel político, sino que todo era parte de un todo, ¿no? Y aquí lo que habría que entender es que filosóficamente nuestras categorías deben de pensarse en en su hermanamiento, más allá de darle como esta cierta importancia. Sin embargo, hay que pensar que desde esta proximidad al otro, que ese es el tema que tenemos que ahondar, es, claro, pero ¿cuál es la función? ¿Cómo es que yo llego a acceder a esta epifanía, a cuestionar mi propio mundo, si no lo siento? Porque si decimos muy superfluamente, de manera muy superficial, claro que yo veo al pobre que me está pidiendo una moneda, claro que yo veo a la mujer que está siendo este, vejada, que está siendo despojada de sus derechos, ¿no? Claro que veo a estas víctimas del sistema, pero no me dicen nada, porque una cosa sería percibirlos en el sentido inmediato, pero otro es cómo cuestiona mi mundo. ¿Y por qué entonces a partir de acceder a ellas y a ellos, yo tendría que cuestionarme por qué yo sí me encuentro en esta situación incluso de poder como hombre, como parte del privilegio patriarcal? Y sin embargo, bueno, habría que también cuestionar, como parte de este sistema patriarcal, también a mí como hombre, de qué me está despojando, ¿no? Porque todo es sistemático. Entonces, nos dice Enrique Dussel, es importante el concepto de proximidad. Y el concepto de proximidad es meramente estético. Otro de los grandes referentes en el pensamiento de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, porque haciendo esta acotación que quizá nunca está de más, no es la única filosofía de la liberación, como bien sabemos. Sin embargo, sí es el sistema de filosofía de la liberación, yo creo que más trabajado y más crítico. Em, pero con ello lo importante es que la característica del pensamiento de Enrique Dussel tiene que ver con el acercamiento también a la filosofía de Immanuel Levinas, ¿no? Y en este sentido, uno de estos grandes principios que extraemos de Immanuel Levinas es la relación de cara a cara. La relación cara a cara con el otro o con la otra, que al final tiene que volverse una relación ética. Tiene que volverse una relación ética porque nos dice, es fundamental y yo creo que es fascinante lo que nos decía Manuel Levinas. Este otro, cuando yo lo miro al rostro, cuando estoy de frente a este otro o a esta otra, veo el rostro de la muerte. Y esto suena como bastante tétrico, quizá, ¿no? Pero ¿a qué se refiere Levinas con ese el rostro de la muerte? Pues que es finalmente a lo que estamos viendo frente a esta otra edad es la mortalidad. Todas y todos aquí somos seres mortales y por lo mismo cuando vemos en esa otra o en ese otro el rostro de la muerte, estoy viendo a alguien que es falible de no estar, de ya no estar dentro del sistema. Y cuando somos falibles de no estar, nos dice Levinas, nace la responsabilidad, que es una responsabilidad de, de amor al final de cuentas, ¿no? Ahora, si nos caemos en la abstracción, diríamos que todo esto es meramente hipismo, pero tendríamos que decir que este pensamiento de Levinas está fundamentado incluso en una lectura bastante profunda, una lectura crítica de la Torá. Eh, cuando, cuando Levinas hace esta lectura, nos dice que las escrituras han sido mal entendidas en función de que quizá, ¿no? Y quizá todo esto, ya sabemos
las consecuencias terribles que nos trae una mala lectura de las escrituras, ¿no? Después hablaremos de sionismo, posiblemente, pero esto tiene que ver con lo que nos dice Levinas, es que Dios no es una entidad que es una abstracción que está realmente en el cielo, sino que está en la mirada, en esa distancia que está entre el yo y el otro, o el yo y la otra, ¿no? Cuando vemos esa distancia entre miradas, nos damos cuenta de una cosa. Un segundo. Bueno, en esta distancia entre miradas se tiene que dar necesariamente un acto de reconocimiento, dice Levinas, porque cuando yo veo en el brillo de tus ojos, si ustedes se han dado cuenta cuando vemos a una persona de frente, aparece esa persona chiquitita o nosotros nos vemos reflejados en sus ojos en chiquitito, en los ojos de esa otra persona que nos está viendo. Eso nos dice Levinas es alguien, cuando alguien nos percibe, está garantizando nuestra existencia. Y viceversa, nosotros estamos bajo esa mirada, estamos garantizando la existencia de esa otra persona. Pero ¿qué pasa si yo muero? ¿O qué pasa si esa persona muere porque yo no la cuidé, porque se iba a caer a un barranco, o porque alguien la quería matar, o cualquier cosa, o porque no tenía para comer? Y entonces muere, dice Levinas. Entonces se desincorpora el reconocimiento. ¿Qué quiere decir de que se desincorpora? Que deja de ser cuerpo, ese otro o esa otra que me garantizaba la existencia, ya no existe. Y por eso es que esa persona es el rostro de la muerte y yo soy el rostro de la muerte para ella. Y ahí nace la relación ética de amor, la relación de responsabilidad, donde yo tengo que proteger su vida a cualquier digamos, bajo cualquier circunstancia, ¿no? Evidentemente, una de las situaciones, evidentemente, en esto podemos entender que si pensamos quién es Alan, la persona que les está hablando, para Daniel o para Eduardo o para Elisa o para Horacio, etcétera, para todas y todos aquí, pues es un Alan distinto. Entonces, cualquiera de ustedes que deje de percibirme ya es una condición de ser Alan Quesada que no va a estar, que es única. Bien, entonces, en este sentido de responsabilidad, eh, nos dice ya bajo la lectura de Enrique Dussel, contra la modernidad cartesiana me dice, es que ya no se trata del cogito, del yo pienso y luego existo, ¿no? Sino hay otro frente a mí y es cuando me doy cuenta de que existo. O hay otra frente a mí y es cuando me doy cuenta de que existo porque esa otra persona está garantizando mi existencia. Ahí es cuando en este giro, digamos, ético que nos está dando el maestro Dussel, nos está diciendo, oigan, vamos a regresar sobre nuestros pasos en toda la historia de la filosofía, porque resulta que siempre nos pensamos como si hubiéramos sido un individuo, como si hubiéramos sido una individualidad y estuviéramos garantizándonos por nosotras y nosotros mismos. Entonces, es fundamental pensar en esta fenomenología como hay un otro frente a mí, pero es un otro o es una otra que es una dignidad en sí misma, ¿no? Que ya no es un medio, ya lo había dicho Kant de alguna manera, ¿no? Que lo retoma incluso el maestro en alguna parte de su ética de la liberación, donde nos dice, es que el otro o la otra no son un medio para mis propios fines, sino son una finalidad en sí mismo. Entonces, nos dice Enrique Dussel en esta fenomenología, el concepto de totalidad se vuelve un problema no solo en la filosofía, sino en cualquier tipo de discurso, ¿no? El fenómeno de la totalidad, cuando decimos, claro, porque
una persona, digamos, bajo cualquiera de estos niveles hegemónica, tendríamos que decir, bueno, una persona que forma parte de un grupo privilegiado, de personas que vienen de una familia de abolengo, o que, ¿no? Son estas personas eh, que parten de las creencias políticas conservadoras, ultraderechistas, machistas, etcétera, etcétera, toman al estar en un lugar privilegiado en el mundo, y lo que ya habíamos dicho, el fenómeno en el mundo, toman lo que ellos y ellas perciben como una totalidad. Y entonces esta idea de totalidad excluye todo lo demás, excluye lo extra, y a lo demás le da el tratamiento de lo extraño, lo inferior, lo pobre, lo marginal, lo viejo, lo inútil, etcétera, lo débil, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mujer. Y vamos a decir en el caso de la estética, lo feo, pero ya llegaremos a eso, ¿no? Lo feo. Entonces, bueno, en esta revelación necesaria para hablar de totalidad, la revelación con el otro o con la otra nos diría, esa interpelación nos tiene que decir, tu mundo no es todo el mundo. Tu mundo es una parte del mundo, tu mundo es un fenómeno que percibes en el mundo porque lo percibes bajo las condiciones culturales con las que miras el mundo. Y es ahí donde abre la posibilidad de la crítica, ¿no? En donde, en donde entonces hay un sistema que sería esta revelación que le permite a la víctima situarse ante el victimario y le dice, sí, pero el mundo no es así. Dos ejemplos aquí fundamentales es, por ejemplo, el tema tan traído y llevado, como ustedes lo sabrán, la mayoría me parece que son de Argentina, pero los discursos de ultraderecha, como los de Milei, por ejemplo, que es la meritocracia, ¿no? Este, quien no ha entrado en este sistema, de este sistema mundo, es porque no se ha esforzado lo suficiente. Como si ellas y ellos, quienes son parte de ese sistema, estuvieran ahí porque realmente se esforzaron, ¿no? Como si hubieran crecido en un desierto y entonces hubieran hecho todo lo que han producido, pero sin, ¿qué serían estas clases privilegiadas sin haber despojado a las otras y a los otros para enriquecerse ellos mismos? Y no solo como ya lo vamos a ver, no solo en el sentido directamente material, económico, sino también en cuanto a las corporalidades, ¿no? El despojo de las corporalidades, de las emociones, que vienen ahí temas de manipulación de las que les voy a hablar para el final. Entonces, esta posibilidad crítica se abre cuando la exterioridad reclama su existencia. Y el pobre dice, bueno, perdón, y con esto quería darles el segundo ejemplo, que el segundo ejemplo es esta mujer que en algún momento, desde Guatemala, nos decía, yo me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, ¿no? Rigoberta Menchú decía que ella tenía que afirmarse a partir de hablar la lengua de su opresor. Ahora, el gran problema es que para nosotras y para nosotros, aunque de repente es un poco chocante, la misma lengua que hablamos es para ella, o por ejemplo para los zapatistas, o por ejemplo ahora con el problema que hubo con los mapuches, ¿no? Somos la lengua del opresor. Pero ella nos dice que eso pasa a dos niveles, porque primero tuvo que aprender el castellano y luego tuvo que aprender el inglés para poderse situar frente a este opresor, ¿no? Entonces nos dice el maestro, es la exterioridad, saliendo de esta exterioridad y reclamando su existencia.
En esta existencia está el pobre manifestándose, diría Eduardo Galeano, ¿no? El pobre no es pobre, es empobrecido. Ya nos lo decía con nuestros países en América Latina. No somos países pobres, somos países empobrecidos, ¿no? Entonces, nadie nació pobre, nace empobrecido, se empobrece, es despojado. Somos la existencia de la colonizada y el colonizado que está reclamando. Y en las categorías estéticas vamos a decir quienes crecimos o quienes tenemos lo que le llaman la herida colonial. Fíjense qué interesante, hablando desde la estética, ¿no? El colonialismo nos dejó una herida que no cierra y que no ha cerrado porque es una herida que se sigue raspando y se sigue raspando y se sigue lastimando. Y, eh, y la existencia de la mujer sometida, ¿no? De la brecha salarial, de las maternidades, ¿no? De los derechos, de la maternidad, de los feminicidios, del etcétera, etcétera. Y son las personas trans, siendo excluidas de todas estas, ¿no? En general de la comunidad LGBTIQ+, el trabajador explotado, el pueblo dominado, nos dice Enrique Dussel, y un largo etcétera de víctimas que ni siquiera tenemos en mente porque o no todas, porque las hemos incorporado a nuestro sistema de creencias como seres residuales o como estos habitantes de la exterioridad. Es por ello que justamente Enrique Dussel nos habla esto ya va a ser en un momento posterior de cuando él nos habla de esta fenomenología, pero que digamos es una parte fundamental que es el fenómeno de la transmodernidad. ¿Cuál es la única manera de salir para estos personajes de la exterioridad? Que no tratemos de llegar a la modernidad. De hecho, hay una discusión bastante interesante que después, si hay tiempo, a lo mejor les comentaré, que es con Silvia Rivera Cusicanqui, por ejemplo, si vemos aquí a alguien de Bolivia. Ella hacía una crítica hacia la pomposidad de los nuevos conceptos de las estructuras descoloniales o de la filosofía de la liberación. Por ejemplo, como ella proponía que en lugar de, pues que no se le debería de tener miedo a los conceptos y debería de ser como una modernidad, pero una modernidad indígena. Ahora, yo a favor de la filosofía de la liberación del maestro Enrique Dussel, diría, sí, pero es que la idea de modernidad ya está viciada en este sentido. Es como si a fuerzas quisiéramos adaptar la idea de lo moderno, como progreso, ¿no? Como dejar detrás todo lo otro, cuando la transmodernidad es una idea radical porque justamente ese trans de la modernidad no es superar algo a lo que ni siquiera hemos llegado, sino hacer una revisión crítica por detrás o por debajo de esa supuesta modernidad. Entonces, en este sentido, cuando, cuando entendemos este fenómeno eh, y al final de cuentas pudiéramos hacer una especie como de recorrido conceptual, donde dijéramos, primero tenemos que acceder para una fenomenología al fenómeno, ¿sí? Pero al fenómeno que estuvo fuera, al otro o a la otra. Y entender que estas personas estuvieron viviendo en la exterioridad. Y una vez reconocidos bajo el amparo de la revelación, podemos hacer la crítica desde nuestro espacio o desde nuestra facultad crítica como pensadoras y como pensadores. Y de ahí, nos dice Enrique Dussel, llegar a la praxis, ¿no? A la praxis que sería el momento crítico que se juega entre lo teórico, pero también entre la práctica que nos va a llevar a la transformación, a la liberación, para llegar al momento de la transmodernidad. Entonces, básicamente,
nos diría Enrique Dussel, se trata de negar la dominación para transformar la realidad. Entonces, el papel de la filosofía es sí o sí construir una nueva totalidad más justa, nos dice Enrique. Porque Enrique Dussel nos habla de pretensión de totalidad, ¿no? Recordemos que nos dice, claro, podemos tener una idea de o una orientación de totalidad. Pero hay que entender desde dónde viene esa totalidad. Para llegar a esa totalidad, primero hay que tener una pretensión de totalidad o pretensión de verdad. No la verdad como tal, ¿no? Y es justamente esta construcción de una nueva totalidad más justa. ¿Por qué se puede hablar de totalidad? Porque viene desde la transmodernidad, porque ahora viene desde los negados y las negadas del sistema, quienes nos van a decir ahora, sí, pero el mundo no puede ir más allá, sin nosotras y nosotros, ¿no? Es la idea, por ejemplo, de pluriversalidad. ¿No? Pluriversalidad, que sería esta necesidad de aceptar lo distinto, que incluso Enrique Dussel nos dice en su filosofía de la liberación, eh, no, lo distinto no quiere decir lo diferente. Fíjense qué interesante eran estas consideraciones que hacía el maestro, que parecían conceptos, parecían nimiedades, ¿no? Pero que en realidad cuando él lingüísticamente analiza cada rendimiento teórico, dice, lo distinto, lo diferente es lo opuesto, lo que no es parte de mí, es diferente. Pero lo distinto es lo que nos genera un sentimiento de pertenencia. Es algo que no soy yo, pero que no soy exactamente yo, pero que tiene algo de mí, que nos hermana, que nos permite, no, es como cuando decimos, bueno, y todos aquí estamos hablando desde una parte muy situada del sur global que sería América Latina, o nuestro América, o el Avia Yala, para ahora que también entramos en discusión con qué categoría es menos eurocéntrica, ¿no? Pero justamente, si formamos parte de estas regiones, hay algo que diríamos, si hay algo que nos hermana, es que somos distintas y distintos, pero que nos hace sentir que pertenecemos unos a otros. Ahora, tristemente, con todas estas fenómenos como, por ejemplo, el mundial, el tema del mundial, ¿no? Hubo una campaña tan tremenda en contra de Argentina, ¿no? Y lo vimos que aquí en México, por ejemplo, se incentivaba incluso en las redes sociales, en muchos lados diferentes, por la opinión de un personaje quizá, ¿no? Que es un comentador de estos deportivos, pero que llegó al odio masificado, ¿no? A decir, no, no nos reconocemos, no, incluso preferimos, a pesar de, claro, sabemos que es fútbol, ¿no? Pero a pesar de todas estas cuestiones que nos ponen en jaque, diría el maestro cuando hablaba del jaque, cuando la pandemia nos puso en jaque, este, que diríamos, bueno, apoyando incluso un discurso colonialista, en el sentido de apoyar a los ingleses, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Y luego había este problema con Ecuador, de que cuando se metieron a nuestra embajada en México, allá en Ecuador, y bueno, estos conflictos que de repente con las redes sociales digitales, ahora tendemos a generalizar o a etiquetar de manera tan consistente que ya no reconocemos lo que es la distinción latinoamericana, ¿no? En este sentido. Entonces, hay que, lo que para pasarnos al recorrido ya ahora sí desde la estética y pensar en el capitalismo afectivo, reconocer las diferencias, ¿no? Una fenomenología de la liberación nos insta a reconocernos en lo distinto y en lo diferente, dignificarlo, porque al final de cuentas,
la filosofía de la liberación busca este orden desde lo transmoderno. Bueno, a partir de acá, compañeras y compañeros, y para no también tratar de dejar espacio al diálogo, voy a pasar muy rápido a lo que es la parte crítica desde la estética, em, y pensar en este capitalismo afectivo. Cuando, muy rápido, cuando hablamos de la esfera de lo estético, em, estoy yo pensando en un primer Dussel, no en un segundo Dussel que nos habla en estos escritos de las hipótesis y luego de las tesis, de casi casi la premisa de lo artístico, ¿no? Aquí en una primera estética más fenomenológica de Dussel es, hablemos como dijimos al principio, desde lo sensoafectivo. Em, Hablemos entonces desde la sensibilidad y los afectos en el sentido de cómo nos constituimos. Y bueno, aquí hay muchos ejemplos de todos estos rendimientos que nos podría llevar toda una vida reanalizar la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, línea por línea para probar lo que les estoy diciendo de la naturalidad de la estética en las líneas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas cuando que yo después hago como otro desarrollo, que es la estética del hambre, ¿no? En la estética del hambre, que bueno, yo más bien la extraigo de Glauber Rocha, de este cineasta brasileño, pero que busco darle otro rendimiento. Accedo a lo que hace Enrique Dussel en su Ética de la Liberación, donde nos habla de qué es el hambre fenoménicamente. Y entonces nos dice Enrique Dussel, pues el hambre es como un acercamiento doloroso, casi casi a la muerte, ¿no? O sea, nos habla desde lo neurobiológico hasta no, ese era el maestro Dussel que hacía todo un recorrido para encontrar la condición de algo como fenómeno, pero desde las profundidades del discurso, ¿no? Que nos va a hablar desde lo que el cuerpo siente cuando los niveles de glucosa bajan, de la debilidad, del dolor, de una úlcera, hasta lo neurobiológico, ¿no? Y lo otro está, por ejemplo, cuando él nos habla en su filosofía de la liberación de las categorías de lo bello y de lo feo. Y porque esto es necesariamente es un problema, compañeras y compañeros, que yo veo inmediatamente, en el sentido de que, miren, les voy a contar muy breve, yo hago un ejercicio con mis estudiantes de licenciatura en el que les digo, imaginen que hacemos este ejercicio aquí, no lo hago en este momento porque nos llevaría unas 2 horas como mínimo, ¿no? Pero diríamos, si yo les preguntara a ustedes, eh, díganme, ¿quién es alguien bello o quién es alguien bella y quién es alguien feo? Necesito que me hablen de dos personajes de la vida pública, ¿no? Que sean famosos, etcétera, etcétera. Cuando, por más críticos que seamos, y yo sé que si somos muy honestas y honestos, no me lo negarían, pero claro, ¿no? Por eso no estamos haciendo ese ejercicio aquí. Solo piénsenlo, ¿no? Una de las personas que elegimos como bella, por lo regular y sobre todo fuera de nosotras y nosotros, sino yendo, por ejemplo, a las juventudes, ¿no? Eh, pues son personas hegemónicamente bellas, consideradas como bellas, ¿no? Blancas, esbeltas, altas, ¿no? Binarias, etcétera. Y al contrario, la fealdad. Yo he estado trabajando últimamente en una categorización de la belleza, pero desde este pensamiento crítico, ¿por qué? Enrique Dussel nos dice, lo feo, nos dice en la filosofía de la liberación, lo feo es lo que es feo para el sistema.
Lo feo es aquello que no entra desde la hegemonía de la modernidad blanca. O lo que nos diría Bolívar Echeverría en las imágenes de la blanquitud es, echemos un vistazo, vamos a echarnos una zambullida por la historia del arte, porque además la historia del arte es occidental. Este, y vamos a ver a lo largo de la historia pictórica o de la historia de la escultura, cómo la belleza es intrínsecamente blanca. Y fuera de lo blanco, lo que se representa en la pintura, por ejemplo, desde lo clásico hasta lo contemporáneo, era la esclavitud, por ejemplo. La esclavitud, esa exterioridad, diría Enrique. Fíjense, como fenómeno, ahora veríamos esta exterioridad en la historia del arte occidental, como representada desde la víctima misma, ¿no? Más bien ante la víctima. Entonces nos dice Dussel que justamente antes de dejarnos, el maestro decía, es que hay que volver a preguntarnos sobre lo bello, porque ese es un problema. ¿Por qué? Porque entonces voy a decir algo que va a ser súper problemático, pero que tengo que decirlo. Eh, Pensémoslo desde los autores y las autoras descoloniales, por ejemplo, o las filósofas y filósofos de la liberación, algunos o algunas de ellas llegan a caer incluso en estas categorías. ¿Por qué? Porque el gran problema nos va a decir Ramón Grossfogel, hay de coloniales coloniales, ¿no? O hay filósofos de la liberación colonialistas y que al final de cuentas jamás se preguntaron por qué, compañeras y compañeros, y aquí yo me ofusco mucho porque siempre la lectura de la estética frente a las demás categorías que son la política, la ética, la erótica, la lógica, la antropología, etcétera, etcétera, la estética siempre quedó en rezago como si fuera meramente un estudio burgués sobre las formas bellas de las artes en Occidente. Cuando mi pelea constante, aquí tengo que decirlo, y yo sé que el maestro no me lo tomaría mal, porque él mismo decía que, que había que situarnos críticamente, incluso ante sus propias posiciones, ¿no? Es que al último, pues él incentiva más esta cuestión del arte, ¿no? Incluso el arte llevado al cantar de un gallo, por ejemplo, ¿no? Al hacer diríamos por ahí, los animales no humanos, ¿no? Eh, Sin embargo, aquí tenemos que ir más allá del arte porque eso nos está permeando la mirada hacia lo que sería lo meramente del hacer y perderíamos la dimensión sensoafectiva. Entonces, si nos queremos cuestionar cómo elegimos en estas categorías de la belleza, porque estos de coloniales coloniales o estos filósofos o filósofas de la liberación colonialistas, al final de cuentas, no hacen un corte radical hacia el tema de la belleza o de las artes, y tenemos que decirlo, ¿no? Incluso yo valoro muchísimo los esfuerzos, por ejemplo, de Walter Miñolo, cuando hace estas estéticas de coloniales, y Pedro Pablo Gómez, pero recaen en el mismo sistema colonialista de presentación cuando hacen cuando ellos hacen este texto de las estéticas decoloniales, invitan a artistas a hacer una presentación, pero ¿qué pasa? Que hacen una exposición artística de descolonialidades, pero bajo el mismo formato, en un museo, en un recinto, colonial, con los mismos formatos coloniales, donde decimos, bueno, no podemos seguir pensando estas categorías. No me voy a detener en esto porque ahí hay una gran pelea con Silvia Rivera Cusicanqui, que ahí sí, a mí me parece que ella toma esta batuta, críticamente, porque ella sí empieza a hacer lo que es creación a partir de un lugar, fuera de la hegemonía, ¿no?
O sea, recordemos que Silvia Rivera renuncia a su plaza como profesora en la Universidad Mayor de San Andrés y se va, ¿no? Porque ella sigue pensando que la lectura y la escritura son formas colonialistas de la educación. Y entonces dice, bueno, vamos a incentivar la creación de las artes, pero no en una academia de artes o no en una o no cumpliendo estas expectativas de las bellas artes, sino desde lo que le llaman los tambos, ¿no? Que es como ahí el terreno donde vive ella, como haciendo colectividad, etcétera, etcétera. Pero bueno, regresemos entonces, y aquí es que nos tendríamos que preguntar, ok, hay una suerte de inmersión colonial en los gustos y los afectos que yo tengo y las preferencias y los deseos. Entonces decíamos al principio, ¿por qué deseo lo que deseo? ¿Por qué, por más crítico que yo sea? Esta es una crítica muy dura y muy difícil de hacer, compañeras y compañeros, porque justamente es una parte que está inmersa en el deseo. O sea, podríamos decir con Boaventura de Sousa Santos, sí, hay un epistemicidio que me hace pensar y preferir ciertas cosas intelectualmente, pero no me basta más que con entender lo que es el eurocentrismo o a mis estudiantes y dejárselos claros para que traten de buscar una salida a esto. Sí, pero en el orden de la estética, en el orden del deseo, ¿cómo combato con eso? Sí, justamente toda la publicidad, y ya lo decía Daniel, las redes sociales, la publicidad, lo político llevado a lo sensible, la moda y un sinnúmero de cuestiones que tienen que ver con el gusto, me generan esta colonialidad de lo sensible, ¿no? Entonces, mi posición es esta, compañeras y compañeros, la modernidad capitalista nos lleva y ojo con este concepto que estoy desarrollando, a la dismorfia. La dismórfica de la que yo les hablo tiene que ver con el capitalismo afectivo. Hablando de una inversión de valores, les quiero leer muy rápido algo que este autor es Alberto Santamaría, quien escribe este libro, que él es quien desarrolla en realidad la categoría del capitalismo afectivo y dice, lo que le interesa de la cultura es su capacidad de mostrarse de un modo más afectivo y cercano y desde ahí establecer una gestión de las políticas sensibles del momento. O sea, que la política, por ejemplo, se ha asegurado, la política y la economía se han asegurado de dirigir nuestra sensibilidad a ciertos tipos de consumo, ¿no? Tan es así, compañeras y compañeros, tan importante es la estética, repito, más allá de esta pelea que les decía, ¿no? De la estética, como el estudio burgués de estudiar si la Mona Lisa se está riendo, o está seria, o está enojada, ¿no? Yo no, y ojo, aquí sí quisiera aclarar que no niego, ¿no? La riqueza de un tipo de estudio sobre filosofía del arte como ese, pero llamémosle como es, filosofía del arte. Si hablamos desde la estética, entonces tendríamos que decir, mientras nosotras y nosotros nos estamos preocupando por el gesto de la Mona Lisa, en una universidad, por ejemplo en Harvard o en Yale o en Berkeley, hay un colectivo de personas que están trabajando cómo puedo manipular la sensibilidad de tales personas para hacer que deseen nada, no tenemos que ir tan lejos si pensamos, por ejemplo, en el neuromarketing. O sea, mientras nosotras y nosotros como filósofos de la liberación y descoloniales y qué sé yo, estamos hablando otra vez, ¿no? De la Mona Lisa, y eso no es tan antisistema que digamos, ¿no? Hay otra, ¿no? O romantizamos lo indígena, ¿no? Por el otro lado. No hacemos lo que diría Raúl Fornet Betancourt, que diríamos es un diálogo intercultural
con el pensamiento indígena y y con la creación indígena, que no vamos a decir ni siquiera arte, porque ahí hay una exclusión que lo hace ser o artesanado o cultura popular se le llama, para no decir la falacia de algo que no vale porque está en la exterioridad, ¿no? Bueno, más allá de esa crítica, entonces el sistema sí se puso a analizar y sí se puso a hacer su tarea desde el neuromarketing de cómo manipular ya no solo las conciencias, sino las sensibilidades, las sensoafectividades. Y hacernos llegar, por ejemplo, la idea de un algoritmo que incluso lee nuestras necesidades y que nos sigue impresionando, porque yo digo, tengo mi celular apagado, pero yo hablé de que quería unos tenis tales y que en 2 horas me va a aparecer la publicidad de los tenis, ¿no? O sea, esta invasión sensible que pareciera una de estas historias de la ciencia ficción que siempre nos despreocupó, ¿no? O sea, desde los años finales de los 60 incluso, que ya empezaba a haber obras literarias, luego la cinematografía más asentada en los 80 que nos hablaba de un, de un mundo posapocalíptico y de la inteligencia artificial que ni siquiera estábamos cerca, ¿no? Pero que, por ejemplo, ¿qué tan lejos estaremos de lo que nos decía esta película cuando el destino nos alcance, de comprar, porque además el sesgo patriarcal machista sigue estando presente cuando dice, te compras una casa con esposa incluida, que es un androide, ¿no? Este, este tipo de cuestionamientos eh, son muy peligrosos, o sea, es muy peligroso pensarlos, compañeras y compañeros, en función de lo lejanos que parecen, de las fantasías que parecen tener y que parecen hasta risibles, pero que poco a poco han ido apareciendo. Tan es así que ahora vivimos una especie de, a partir de este capitalismo afectivo, ¿no? De una especie de consideración sobre lo que podríamos decir que yo les mencionaba hace rato como la posverdad. Es que desde lo sensible y desde lo racional, ahora decimos, ¿y qué carajo de todos los contenidos que vemos si son ciertos o no? Si con la inteligencia artificial pueden, ¿no? Justamente la campaña de Donald Trump, que no lo estoy diciendo yo, o sea, hay investigaciones, perdón, de cómo el clima político se modificó bajo informaciones falsas, bajo sentimientos falsos. Se le hizo un video con inteligencia artificial a Hillary Clinton, ¿no? Un video pornográfico. Todo esto que recorre desde el norte global hasta el sur global y de lo cual además en nuestras regiones, de nuestra América, ni siquiera tenemos una potencia, en la creación de este tipo de contenidos, pero que entonces decimos, ¿dónde queda la posibilidad crítica de de salir de esto que aparte de lo dismórfico nos lleva a otra de las categorías que estoy desarrollando, que se llama lo cosmético colonial? ¿Y qué sería la cosmética? Pues la cosmética es todo esto que me lleva a, a experimentar mi deseo, por ejemplo, o a cumplir con mis expectativas de gusto, a pensar que esas expectativas son mías, ¿no? Quiero una esposa rubia, alta, con todas las condiciones de, de lo que es una mujer hegemónica. ¿Y quién diría eso? Bueno, ustedes han escuchado de todas estas llamados influencers de la machósfera, por ejemplo, ¿no? Está este ejercicio de la machósfera donde este, es como un espacio permitido para hablar y para regresarnos tremendamente en la historia, casi casi hasta la historia de la esclavitud femenina,
para decir, o sea, incluso me imagino que allá también debe de haber grupos radicalmente conservadores que están evitando que las mujeres sigan votando. O sea, aquí en México se ha propuesto, incluidos ciertos partidos políticos, que ya no se, que la mujer no pueda votar, que haya un voto por el jefe de familia. Y además, bueno, justamente, ¿no? En un par de semanas me toca presentar un tema que tiene que ver con este género que surge de las tradwives, ¿no? Las mujeres que quieren ser otra vez mujeres tradicionales porque, porque tienen la concepción de la realidad bien alterada, ¿no? ¿En qué sentido están alterando su concepto de la realidad, en el sentido que de todos modos, como parte del sur global, pues ellas no tendrían una vida de ensueño, como si quizá una tradwife de alguien, de un grupo privilegiado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo esto del capitalismo afectivo nos lleva a desear, y este es lo que haría un quiebre con la estética de la liberación para ir cerrando temas, compañeras y compañeros, que sería la estética de la liberación tiene como principio el mismo principio de la filosofía de la liberación, que es la producción, la reproducción y el desarrollo de la vida humana o de la vida planetaria, porque después nuestro maestro, recordemos que cambia no, para no caer en este antropocentrismo de la mera vida humana, no, de la vida planetaria. Ahora bien, choca en el sentido de que ¿por qué nuestros deseos y nuestras preferencias nos llevan sistemáticamente a la muerte? Nos están llevando a lógicas en las que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que de manera racional entendamos y de manera sensible nos duela que en Medio Oriente están muriendo personas, están muriendo infancias, están muriendo todo tipo de personas todo el tiempo, pero no se ha arreglado nada? O sea, ¿quién de nosotros y nosotras podría explicar por qué carajo, si hay un aparato que regularía la humanidad en este sentido políticamente, no se ha terminado con esta masacre? Y no es la única, ¿no? Pero digamos, si hablamos en temas del hambre, ¿por qué no se ha acabado con el hambre? Entonces, la realidad profunda es mucho más difícil cuando pensamos, bueno, yo de todos modos, con algún trabajo que en algún momento, ya que me habían invitado, ustedes de manera muy amable, que habíamos hablado de la dietética del oprimido, ¿no? La dietética en dos sentidos. Una, yo le compro a mi hijo un chocolate que se le antojó, de la marca Hershey's, por ejemplo, que él va a disfrutar, pero que esa marca tiene em, la especificidad de que ocupan menores que son secuestrados de su lugar de origen en la Sierra Leona o en Ghana para cultivar el cacao. Y que en el mejor de los casos, y lo que voy a decir es horrible, pero en el mejor de los casos fueron comprados a su familia. En el peor de los casos ellos son secuestrados y nunca, y ellos no van a poder pasar de los 15 años por las condiciones en las que viven. O sea, vivimos en un sistema cosmético en el que el gusto de unos se vuelve la condena de otros. Y ahora, eso ha llevado a una globalidad, ¿no? Y llevado hacia la propia interioridad. Cuando decimos, pero bueno, me voy a comprar otra Coca-Cola. Ustedes quizá no lo padecen también acá, también allá, en sus lugares de residencia, pero México es uno de los primeros lugares de consumo de Coca-Cola. Y Chiapas, que es una región indígena, chamula y de diferentes grupos como los tzetzales, como los tojolabales y los tzotziles, son regiones que tienen los primeros lugares en el consumo de Coca-Cola. Ahora, dos datos curiosos aquí es que la Coca-Cola que consumimos en este lado es mucho más azucarada que la que consumen en Estados Unidos. Y dos, los pozos de agua
a los que accedían estas personas, pues han sido tomados por la Coca-Cola Company. Entonces, uno puede ver una atrocidad como un bebecito de meses tomando en su mami la Coca-Cola porque es más barato que tomar agua. O sea, esto que estamos hablando es increíble, es una atrocidad. Justamente en todos estos temas, yo me disculpo con ustedes porque son temas muy amplios en el sentido que es el deseo, la dietética, el gusto, la nostalgia. O sea, yo justamente ahora estoy trabajando sobre un proyecto postdoctoral en el que por lo mismo quiero desarrollar unas categorías estéticas para pensar el sur global. Porque, bueno, fenomenológicamente, como habíamos mencionado, todas estas formas de exclusión surgen de una desensibilización, o sea, decíamos hace rato, si Boaventura de Sousa Santos nos hablaba del epistemicidio, tenemos que pensar que también hemos caído en un esteticidio, en el que ahora, bueno, después resultamos diabéticos o llenos de cáncer o llenos de alguna de estas enfermedades que ahora están a la vanguardia, ¿no? Porque justamente hay estos temas de consumo que son placeres, es una hedonismo inmediato en el consumo, pero también lo que consume, y también, y por otro lado tenemos ahorita todo este gran problema con Cuba, ¿no? Sobre o sea, Estados Unidos no deja de pisar ¿no? a Cuba en este sentido, y sobre todo, estaba yo leyendo hace rato unos datos sobre las regulaciones que han existido desde siempre para, sabotear la medicina en Cuba, ¿no? Y que han hecho, bueno, los cubanos en este sentido, pues no han dejado de tener una salud universal. Esto es lo curioso, ¿no? Y esto es lo elemental que tendríamos que ver. Entonces, bueno, para ir cerrando, compañeras y compañeros, la propuesta de Alberto Santamaría era para em, hacerles mención de esto que, bueno, yo en otros espacios yo le llamo la cosmética, y con ello el esteticidio, en el sentido de las nuevas formas de control y de dominación que ya no son solo epistemológicas, que no son meramente políticas, y la verdad es que nunca lo han sido. Ahora lo dejan muy claro las redes sociales digitales, pero siempre ha habido un imperialismo de los sentidos. Entonces les voy a leer muy, muy rápido esta partecita del colega que dice, la felicidad, la gestión de las emociones, el esfuerzo creativo y la innovación son solo algunas de las palabras que el neoliberalismo hace coagular en sus diversas retóricas. Son conceptos efectivos sin dudarlo. Pero ¿en qué medida funcionan gestores de eso que Aub llamaba conformarse con su pobreza? Bueno, esa es una pregunta fundamental, ¿no? Una de las categorías junto con la capitalismo afectivo que nos dice, bueno, ¿y entonces cómo llega este control? Y les decía yo hace un momento, este mm, imperialismo de los sentidos, llámese capitalismo afectivo, cosmética colonial, etcétera, etcétera, no son ni recientes ni son inocentes, ¿no? Las formas de control de las emociones están fundamentadas en estudios académicos, regresando a Grossfogel, ¿no? Lo que mencionábamos. Incluso las disyuntivas, los grupos los movimientos sociales han sido adiestrados y es a lo que otra vez, ¿no? Él le llamaba los coloniales, los anticoloniales coloniales, en el sentido de que de repente entra Harvard o entra Yale a,
a promocionar, ¿no? La marcha feminista tal o la lucha de derechos humanos o antirracista, pero están de alguna forma comprando la crítica, ¿no? En este sentido, repito, nos debemos de cuestionar hasta dónde nos llevan estas categorías estéticas. Yo pongo en este momento belleza y fealdad, pero por ser las más elementales de la estética, ¿no? Pero en realidad tendríamos que pensar en un montón de recategorizaciones y que estas categorías son fundamentales porque son las que nos llevan al fenómeno, pero al fenómeno que está en la exterioridad, otra vez. Entonces, si yo pienso todo lo que está en la exterioridad como lo feo, o como lo asqueroso, o como lo vomitivo, pensando en todas estas categorías estéticas que son más complejas de lo que nos difunden en un curso eurocentrado sobre categorías, ¿no? Donde tendríamos que ver, bueno, de dónde viene lo sublime, o de dónde viene lo siniestro, por ejemplo. El sistema es siniestro y hay que analizarlo desde ahí. ¿Y por qué es siniestro? Porque nos venden toda esta sensibilidad, pero desde un lugar desde donde ellos nos perciben, pero nosotros a ellos no. Entonces, en esta medida, el lamento, el lamento del otro o el lamento de la otra es algo que se nos ha adiestrado a no percibir, a no escuchar. ¿Por qué? Porque nuestras categorías colonizadas no nos han permitido esto. Hay un ensayo que está ahí en internet, quien guste descargarlo en algún momento, que se llama La decolonialidad del sentir. Yo hago una suerte de diálogo con un colega que había publicado un texto que también encuentran que se llama, de Joaquín Barriendo, se llama La decolonialidad del ver. Pero mi crítica hacia que es un maravilloso trabajo, pero leyéndolo críticamente, yo pienso que la modernidad es oculocéntrica. O sea, todo lo tenemos que ver el imperio de los sentidos lo lleva lo visual. Y en este sentido, yo creo que uno de los asuntos a resolver por la estética es recuperar la complejidad sensible y emocional. Y en este sentido, mi texto de la descolonialidad del sentir tiene que ver con cómo regresamos a escuchar al otro. Decía Carlos Lenkersdorf, que era un teórico radicado acá en México, ¿no? Me parece que era polaco, que vivió muchos años con los tojolabales, y él decía, es que hay que aprender a escuchar. O sea, otra vez hay que aprender a escuchar, porque escuchar no es lo que hacemos todos los días. Hay que escuchar al otro. Y nos hablaba de cómo caminan los tojolabales. Dice, hay que aprender a caminar, hay que reaprender a caminar con el otro. Porque a veces el caminar es un acto que hacemos simplemente por inercia. Nos adelantamos o nos apuramos y no caminamos como una colectividad, como una construcción de colectividad. No nos escuchamos amorosamente. Y es donde vienen las categorías estéticas, ¿no? Entonces, toda belleza, para ir cerrando con esto, toda belleza debe de venir de la distinción, no de la igualdad, sino de la distinción de lo distinto. Si ustedes se dan cuenta, las modas o los personajes que son los héroes de acción, los galanes del cine, de las series, son una mismidad. Son una mismidad rubia, de más de 1,80, de tales características, pero no hay distinción. Y es justamente en la distinción donde tenemos que empezar a recategorizar cómo vemos los fenómenos en el mundo para entender la distinción y para abrazar la distinción. Entonces, como como se dan cuenta, colegas, pues es más o menos un acercamiento fenomenológico desde la belleza, desde la idea de fealdad, desde la idea de deseo. Suena muy, muy burdo quizá, ¿cómo lo voy a decir? Pero
pues deseamos cosas y eso lo sabemos, ¿no? Pero ¿por qué no nos preguntamos por qué deseamos lo que deseamos? O sea, ¿cómo nos llegó ese deseo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la academia nos enseñó, sobre todo de manera eurocéntrica, a que la belleza no se debate, no es, el deseo no es algo que se ponga en cuestión. Yo que trabajo, por ejemplo, en una academia de artes, dicen, pues sí, pero es que el gusto es subjetivo. Y ese ha sido el peor enemigo de la humanidad crítica, críticamente hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, bueno, pues me enamoré, pero me enamoré de la misma persona, las que se enamoraron todos los millones de otros, ¿no? No me enamoré de lo distinto, o de la sustancialidad de alguien. No me enamoré de la superficie. ¿No? Y eso en todos los sentidos. Entonces, si eso nos esperamos con nuestras relaciones interpersonales, que también cada vez más se han vuelto relaciones de poder y de relaciones de intercambio. Cuando acá hablamos de las tradwives y de la machósfera, no estamos hablando de otra cosa más que de personas que están concibiendo las relaciones interpersonales como relaciones de intercambio. ¿Mm? Y entonces decimos, ah, bueno, hay que tener un cuerpo atlético porque es lo que yo le voy a poder ofrecer a mi pareja, pero entonces esa persona tiene que invertir en mí y todo se vuelve una relación, ¿o no? O no puedo salir ya ni siquiera con pareja, con amistades, ¿no? Porque no tengo dinero para invertir, para gastar, para estar con ellos. Y entonces las relaciones humanas se vuelven relaciones de poder. Todo esto responde a algo que, si ustedes recuerdan en las 20 tesis de filosofía política de Enrique Dussel, hay un apartado donde él nos habla de la política como el mandar obedeciendo. ¿No? Entonces, cerrando en este episodio, compañeros y compañeras, yo pienso que la estética también tendría que ser un sentir sintiendo. ¿No? En qué sentido? En un sentido en el que esta sensibilidad va a obedecer a la distinción, pero también va a tener que ver con la colectividad. Cualquier cosa o sea, cualquier estética tiene que ser una bioestética y cualquier fenomenología tiene que ir en función de la vida humana y en función de la vida planetaria. Entonces, si nosotros como personas que reflexionan a partir de su sensibilidad, no podemos distinguir el pensar del sentir, ¿no? Y en este sentido, eh, invitarles yo a que repensemos, ¿no? En esta sensibilidad profunda que necesitamos recuperar más allá de la cosmética con la que vivimos día con día. Yo pienso que esta estética, esta sensibilidad, tendría que estar a la raíz de nuestras instituciones. Imaginemos verdaderos políticos y verdaderas políticas que tomen una decisión basada en un sentir común, ahí sí podemos decir sentido común, pero basado en la sensoafectividad, ¿no? Y una economía política que tenga que ver con la moral y con la sensibilidad. Y no como este mercado despiadado que nos puede vender una pistola a sabiendo que la vamos a usar para dispararnos en la cabeza. Así es que bueno, colegas, pues espero que les haya dado algo de sentido, provocado algo de interés, aunque a veces me atropello mucho, pero bueno, me alegra mucho. Muchísimas gracias, Alan. Riquísimo tu intervención. Me deja con muchas preguntas, indagando. Son muchos temas los que tocaste, muy Sí, complejos. Da para un seminario de un año mínimo. Así que sí, es bastante. te vamos a volver a convocar. Este, y acá lo que pregunta Eduardo, ya que no hubo tiempo porque te queríamos seguir escuchando, obviamente, le vamos a pedir a los compañeros y compañeras que
las preguntas que tengan para hacerle a Alan, se las enviemos y él, cuando tenga un tiempo disponible, la pueda contestar en forma o grupal, mandar un audio o por escrito, como le parezca. Claro. Este, y lo que te pide acá Eduardo para que agendemos todos es el título de la obra de Alberto Santamaría. Ah, se llama En los límites de lo posible y el subtítulo es Política, Cultura y Capitalismo Afectivo. Muy bien. Ujú. Esto está publicado en ACAL. Ajá. ACAL, la editorial ACAL, que debe de tener allá también, ¿no? Ujú. Bueno, este está publicado en Madrid, pero bueno, Sí, supongo se que sí. pueden conseguir Sí, esos libros. si se puede conseguir y si tienen problema, en algún momento para socializarlo, quizá, lo que podamos hacer es que si no lo pueden conseguir, lo puedo escanear en Ah, bueno, algunos. eso sería bárbaro. Muchas gracias, Alan. Además hiciste mención a otros estudios que en el último tramo de tu conversa lo mencionaste. Si puedes de pronto acercarnos los títulos de eso a Mm. A Silvia para que Daniel, pasale los bien, títulos, Ala. el Ah, título claro. estaría muy bueno. Igualmente, lo que acaba de decir el compañero, ya lo bajé, está en el grupo, así que ya lo tienen, que es la charla que él tuvo respecto al tema Ah, sí. al último tema que habló, respecto a la crítica que él hace. Y bueno, en Aprender a principio, escuchar. muchísimas gracias, Alan, fue una exposición maravillosa. Hermosísimo. Gracias por abrirnos el marote en este mundo tan, Gracias. tan de todos los días, pero que no criticamos. Gracias por ayudarnos a pensar algo que realmente nos atraviesa como el tema de los afectos, de lo que sentimos y de los vínculos, y sin embargo, a veces pasa delante nuestro como si fuera un algo más y no lo es. Bueno, gracias Silvia, gracias compañeros. Nos llevamos muchas cosas, muchas respuestas, pero muchísimas más preguntas. Así que nos estamos viendo la próxima vez en el taller de filosofía el lunes que viene y nos vemos. Y por supuesto, Alan, te vamos a mandar las preguntas y nos estamos viendo muy, muy pronto. Chau, Con chicos, mucho gusto. gracias. Gracias, Gracias. Gracias a Alan. todos. Chau. Sí, Chao, chao. Chao, chao. gracias. Gracias. Muchas gracias.